convoca a estar hoy en la marcha de camioneros convocada justamente por Hugo Moyano? A ver, el motivo por el cual yo vengo a la marcha es porque este gobierno, digamos, quiere reproducir lo que fue, digamos, el Estado fascista de la década del 30, donde era una alianza entre políticos, ¿sí?, y empresarios, donde dejaban afuera a los trabajadores. Y eso es lo que está intentando este gobierno. Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. 5 años pasaron de que le hicieran esa mini nota a Javier Milei en una marcha que se hizo en febrero del 2018 contra el gobierno de Macri, donde, bueno, paradójicamente él marchaba contra los empresauros y a favor de los trabajadores. Bueno, los roles cambian. La CGT adelantó un poquito el inicio del acto, hacía muchísimo calor, la gente estaba, bueno, muy comprimida, más de una persona se fue descompensando en la previa y adelantaron e iniciaron a las 2 de la tarde. Básicamente la marcha fue contra el claro rumbo que toma el gobierno y los textos de el DNU 70 del 2023 y la ley Ómnibus. Puntualmente quiero leer dos textuales del documento en el cual, bueno, los únicos oradores fueron Pablo Moyano y Héctor Daer. El documento de la CGT dice, entre otras cosas: ninguna crisis puede ser la oportunidad para arrasar con los derechos fundamentales de todos los argentinos, en clara referencia a todo el capítulo de la reforma laboral, y honrar el mandato político recibido y defender con su voto la división republicana de los poderes y la Constitución Nacional. Es el reclamo que le hacen a los diputados. Sabemos que ayer se aprobó en comisión el proyecto de ley Ómnibus, que antes de ayer le hicieron varias modificaciones fundamentales por las cuales justamente se logró un avance desde los sectores que son más afines o que han sido más dialoguistas, entre ellos obviamente el PRO, la UCR, el sector de Schiaretti. Lo que reclamaban era que, que algunas cosas se sacaran, entre ellas lo que tenía que ver con los jubilados, o sea, la parte que había de reforma o de reajuste previsional, lo mismo lo que tenía que ver con la venta de varias empresas del Estado, retenciones, bueno, varias cuestiones que en principio manifestaron que no acompañarían. De hecho, el gobierno apunta a que mañana se trate en el recinto en diputados y lograr que se apruebe en diputados una sesión que va a ser maratónica, sin lugar a dudas, donde se va a tratar en general y se va a votar en particular después cada título del proyecto de ley, que recordemos bajó de 664 artículos a 525. Una de las cuestiones también fundamentales que todos reclamaban era, entre los puntos que tenía la ley Ómnibus, una era la ratificación del DNU 70 del 23, eso se eliminó, ¿sí? Y además recordemos que está judicializado y que está pendiente de una resolución de la Corte Suprema. Después, otro tema que entró ayer y que con el paro de hoy viene pasando medio desapercibido es el proyecto de ganancias. Se vuelve vuelve el impuesto a las ganancias con un nuevo nombre, se llama impuesto a los ingresos personales. Esto es parte de un debate que se venía dando hace un tiempo, que ganancia es una expresión mal dada, sobre todo cuando estamos hablando de un impuesto que se le aplica a los trabajadores, ¿sí? Que es el reclamo de la CGT permanente, ¿no? El salario
claramente no es ganancia. Retrotraería los valores a la situación previa a la última modificación que hizo el exministro Sergio Massa, con lo cual volverían a pagar los solteros sin hijos que tengan un sueldo bruto superior a 1.250.000. Recordemos que el neto es mucho menos que el bruto porque hay un montón de descuentos. Y con respecto a los que sean casados y tengan hijos, sería de 1.900.000 de bruto, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa también con esto, porque bueno, es claramente un retroceso, por lo menos para todo el sector asalariado. Por lo pronto, ayer Milei tuvo una victoria. Logró que se apruebe en comisión el proyecto de ley de ómnibus después de un debate de apenas 15 días para un proyecto, recordemos, sigue teniendo más de 500 artículos y modifica muchísima de la normativa que tenemos en nuestro país. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. Participar de estas medidas que ha convocado la CGT y las multisectoriales, creemos que es un acto de compromiso con una historia de construcción de derechos sociales en Argentina, una historia de construcción de una protección de los recursos naturales, una historia también de construcción de empresas del Estado que son dignísimas. Tiene que haber unos arreglos para apaciguar un poquito la sociedad, porque evidentemente se está viviendo con mucha incertidumbre. Sí, yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Sí, porque las medidas que se toman no es para el pueblo y es para beneficio de los que tienen, los que son dueños del país, y sinceramente no hay que, o sea, no te tiene que pasar a uno para que pueda salir, hay que tener un poco de empatía. ¿Qué le parece esta protesta? No estoy de acuerdo. Porque hay que darle tiempo al presidente nuevo, a Milei. Hay que darle tiempo. Javier Milei es el estafador político más grande de la historia argentina. Dijo que a la primera que iba a serruchar era la casta y ahora nos enteramos que la casta gobierna con él, ¿no? ¿Quién es el chorro más grande de la historia argentina? ¿Quién es? Caputo. ¿Por qué? El actual ministro de Economía, que tomó 44.500 millones de dólares del Fondo Monetario de Préstamo y más los buitres, escuchen, 140.000 millones de dólares. Contame cómo es la situación de ustedes, cuál es el reclamo que están llevando adelante. Vamos por la central nuclear Atucha, Atucha 1, Atucha 2 y el Karen. Y en lo particular, ¿cómo ves la situación? ¿Te preocupan los aumentos en todo sentido? En todo sentido. Nos está arruinando. Me llegan imágenes de todo el país todo abierto, todo trabajando. Luego fui a una estación de servicio donde también estaban trabajando y bueno, me saludaron, volvieron a repetir lo mismo y luego fuimos a una fábrica de ácidos amoníacos donde estaban todos trabajando. Así que la verdad es que creo que es importante mostrar ese país. El país que trabaja, que no quiere seguir con estos aprietes, con estas extorsiones. Estamos ahora con Amiel Lecky, él es dirigente de La Libertad Avanza, representante en la Comuna 15 de esta ciudad, así que vecino de acá, del canal. Amiel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hoy un día de profunda reflexión. ¿Sí? Sí, la verdad creo que es muy importante detectar en el paro de hoy quiénes son los que realmente van porque la están pasando mal, que hay que ser muy conscientes de eso y manejarlo con mucha humildad, y quiénes son los que se aprovechan de una crisis económica porque saben que las medidas que nosotros estuvimos tomando en los últimos tiempos tocan sus intereses, puntualmente los grupos sindicales que están en nuestro país. Y siendo bien puntual, nosotros en el DNU estábamos tocando el tema de las obras sociales, que es un gran negociado de los grupos sindicales de nuestro país, porque nosotros estábamos
intentando devolverle la libertad a los trabajadores para que puedan elegir no solamente las obras sociales, sino también que compitan con las prepagas, porque la obra social está siempre involucrada con los grupos sindicales y con el Estado. Y poder involucrar... Si vamos a comparar los precios y sobre todo considerando que las prepagas aumentaron cerca del 30% en enero y aumentan otra vez en febrero, digo, las obras sociales en ese sentido son súper competitivas en precio contra una prepaga. A ver, no es un juicio de valor sobre cuál es mejor o cuál es peor, simplemente es devolverle la libertad al trabajador que pueda elegir cuál es, digamos, el seguro de salud que quiere tener, que antes no podía pasar y que vos, digamos, estabas obligado a estar en una obra social de los sindicatos que mayoritariamente son de una calidad muy pobre. Entonces, ahí claramente hay un interés que les estamos tocando y me parece que hoy que yo escuché tan atentamente algunas afirmaciones que transmitieron en el paro, a mí me preocupaba porque yo escuchaba mucho el término de voltear, ¿no? Nosotros hoy estamos llevando adelante, como suelen llamar, la ley ómnibus para, digamos, poder cambiar y reconstruir la Argentina dentro de los términos legislativos que aparecen en nuestra Constitución. ¿Cómo es que quieren voltear? Ya la gente, digamos, eligió quiénes queremos. Pero vos decís que ahí se refieren a voltear el proyecto de ley. Claro, pero para eso están los diputados y los senadores. En este país donde hemos tenido un presidente que se fue en helicóptero a mitad de mandato, si vamos a hablar de voltear... Digo, es sobre la ley, nadie está hablando de terminar el mandato del presidente. No, evidentemente yo entendí que se referían a la ley, lo cual también es preocupante porque hay una cuestión legislativa que ya se encarga de eso. Aún así creo también que hay una esencia antidemocrática en la convocatoria del paro de hoy, que es claro. O sea, hay muchas personas que no quieren que Javier Milei no termine su mandato, y vos recién mencionabas a De la Rúa en el 2001. Sí. Hubo mucha incidencia de la CGT y de los sindicales en ese momento para que justamente el radicalismo que gobernaba en ese momento no pueda terminar su mandato. Y es muy preocupante porque yo veía que hoy levantaban la bandera de la democracia o se quejaban del DNU y demás, pero los verdaderos monarcas que tenemos en la Argentina son los sindicalistas, que están hace 20... Igual, pero el DNU no tiene ningún precedente de ningún... O sea, ningún presidente hizo un DNU de las características de lo que hizo Javier Milei, y como abogado que soy, te digo, es muy difícil que vos justifiques una necesidad y urgencia en tamaña cantidad de rubros, temas o como le quieras llamar. Pero yo te podría responder que... Digo, a ver, de ahí a querer que un presidente no termine el mandato hay un abismo, por supuesto, pero... No, a ver, la realidad es que en la Constitución no aclara cuál es, digamos, la urgencia o la necesidad, por lo cual es un gris que queda subjetivamente al criterio del gobierno de turno. Sí. Pero nosotros entendemos que todo lo que se llevó adelante en el DNU sí son cuestiones de urgencia y son necesarias para reconstruir la Argentina. Sí. Y las cuestiones impositivas y demás que se están planteando en el Congreso es porque justamente no se podían hacer en el DNU. Así que yo creo que el mecanismo es el correcto. Luis, ¿vos pensás que digamos, voltear una ley o hacer caer un proyecto de ley es antidemocrático? A ver, la Cámara Laboral dijo que no está acreditada la necesidad ni la urgencia. Y en cuestiones laborales le dijo, señor, y lo va a recibir la Corte. Con lo cual, los sectores libertarios somos llamativamente distópicos. Te dicen, somos democráticos. Somos democráticos. Y no parece, porque, a ver, si nos atenemos al resultado de la primera elección, primero salió Massa, segundo salió Bullrich y tercero salió Milei. Con lo cual le asignaron un rol en el balotaje, lo eligieron para gobernar, pero no tiene mayoría legislativa. Por suerte, los que estudiamos Derecho, escuchamos a los políticos y decimos que los políticos digan lo que quieran. Por suerte, este país todavía la directriz institucional la manejan los jueces. Por suerte. Sí. Podemos discutir si funciona bien. Por eso no le gusta a ninguno de los políticos. Todos los gobiernos critican a la Corte. A ver, el único que se animó a poner una corte adicta fue Carlos Saúl Menem, pero tiene una extraordinaria capacidad política que Milei lo admira, pero Milei no tiene la capacidad política que tenía Menem. Después te puede gustar más, te puede gustar menos lo que hace.
Son iniciativas. Entonces es el responsable de haber destruido los ferrocarriles de nuestro país. No, y otras tantas cosas más que hoy escuchamos los que somos viejos y peinamos cana y en aquel momento éramos jóvenes. Ya lo escuchamos esto. Pero bueno, por suerte, esta no es una corte adicta y conociendo nosotros que nos movemos en el mundo del derecho, sabemos cuanto menos que ya hay 2 ministros de la Corte que dijeron esto no camina, ni va a caminar. ¿La Corte qué hace? Se sienta y espera que la política resuelva. Estos son problemas que tiene que resolver la política, pero con consenso, no con capricho. Porque, a ver, la suma del poder público la tuvo uno, Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo terminó? Mal. Bueno, auguro que va a pasar lo mismo. No, a ver, está claro que la República como institución es algo que vino con... digamos, con la edad moderna para terminar con la suma del poder público que tenían antes los monarcas. A mí, quiero preguntarte lo siguiente, ¿no? Digo, hasta ahora hay que reconocer que el gobierno de Milei tiene, ¿sí?, una muy buena imagen. Siempre digo, Alberto Fernández tenía la mejor imagen positiva cuando inició su gobierno y se la dilapidó en menos de 6 meses. Otros no arrancaron con una imagen tan positiva y supieron ir llevándolo. Tenemos una inflación del mes pasado que fue del 25%, que se festejó como un triunfo porque se hablaba de bueno, que podía llegar a ser el 40%. Digo, ahí está siempre la construcción del relato, ¿no? Según como lo quieras ver, pasamos de una inflación del 12 al 25, unos te dirán, la duplicaron, no hay nada que festejar, otros dirán, se esperaba el 40, bajamos al 25, es un triunfo. En enero se espera más o menos un 20%. Y hay muchos gremios que no están reabriendo, no están rediscutiendo paritarias. ¿Hasta dónde llega la imagen, o hasta dónde cree que va a llegar esa imagen favorable de Milei si no se empiezan a rediscutir paritarias en general y no se reajustan los sueldos con una inflación que está fuerte? Bueno, 2 cuestiones importantes con respecto a lo que sería la inflación. La primera semana de diciembre, que todavía estaba gobernando Massa, porque Argentina tiene ese hecho inédito que mide semanalmente la inflación, era del 7% y a ese ritmo teníamos un 28% mensual. Y yo creo que pudimos un poco apaciguar eso y por eso se festejó. La emisión monetaria que hay hoy en el mercado es muy importante y eso genera un rezago que impacta en altos números de inflación. Y después, con respecto digamos, a la aprobación, a principios del gobierno de Alberto Fernández, yo recuerdo, tenía un 90% en épocas de pandemia, y creo que eso al final de la historia... Sí, al inicio de la pandemia, yo te diría... como que le terminó perjudicando eso, ¿no? Bueno, eso, se enamoró de la cuarentena y eso claramente... También. Yo creo que hay que manejarlo con muchísima grandeza y humildad y seguir con el programa de gobierno que nosotros estamos planteando desde la campaña y que antes de asumir también Javier fue muy claro. Pero bueno, no casarse con números que tampoco tenemos la certeza de que realmente sean así. La ley ómnibus de alguna manera es como, la prueba de fuego o la demostración, si se quiere, de la muñeca política que puede llegar a tener Milei. Creo que dio un gran primer paso porque a pesar de las características que tiene, no es una ley así nomás, es una ley que modifica montones de cosas, logró el dictamen favorable en comisión. Veremos qué pasa, pero en principio mañana se va a tratar en diputados. ¿Vos pensás que si logra aprobar la ley, digo, con algunos cambios que ya le fue haciendo y que tal vez tenga que hacer otros, si logra aprobar esta ley, es digamos, pasar la primer prueba de fuego digamos, de manera exitosa? Sí, tal cual. Y de hecho un poco yo disentía de lo que mencionaba anteriormente él de la muñeca política. Yo creo que hoy, digamos, creo que todos sabemos que legislativamente estamos en una situación de minoría absoluta y con 39 diputados conseguir lo que conseguimos y que yo realmente creo que va a pasar al Senado satisfactoriamente, demuestra una muñeca política evidentemente que también... digamos, se lo subestima mucho todavía a Milei, digamos, y a su equipo con respecto a esto. Se lo subestimó en la campaña, se lo subestima ahora que es gobierno. Yo creo que hay una capacidad política muy importante de Martín Menem, de Javier Milei y de todos los que están detrás de este proyecto. Así que sí, evidentemente es muy importante para la reconstrucción de la Argentina. Mario. Amiel, ¿qué pasaría, cómo ves vos desde tu punto de vista analítico, qué pasaría si este proyecto de ley ómnibus, más allá que hay dictamen de mayoría,
y que posiblemente sea presentado en los próximos días, ¿qué pasaría si realmente, porque hay muchos artículos que no van a ser aprobados aparentemente porque ese dictamen de mayoría tiene disidencia, y tiene bastante disidencia, como más de 40 disidencias si no me fallan los cálculos? ¿Qué opinas vos? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que ves detrás de esto? Bueno, yo veo que, digamos, en los últimos días avanzó en un consenso importante con el sector dialoguista, como quieren llamarlo algunos, de la oposición, y se han hecho reformas, algunos artículos se han eliminado, se han postergado, y de todas formas yo creo que esto va a pasar positivamente, y de no hacerlo... Por ejemplo, hay uno muy importante que es la delegación legislativa, sí, que creo que ese casi todos por unanimidad están de acuerdo que no se le puede conceder al Poder Ejecutivo 2 años más otros 2 años. Sí, ahí el Poder Ejecutivo... Eso se terminó reduciendo creo que a 1 año solo y sin prórroga. Exacto. De todos modos, 1 año de delegación de las facultades que son del Congreso me parece un montón, pero bueno. Igual convengamos que estas mismas facultades también se las dieron a Alberto Fernández en épocas de cuarentena, entonces tampoco podemos tener la doble vara de porque es el gobierno que no me gusta, reclamo, y si me gusta no digo nada. O sea, si está mal para quien sea el que esté gobernando. En ese sentido sí hubo un cambio, antes era 2 años y después 2 más prorrogables, ahora pasó a 1 y 1 prorrogable. Bien. Pero sí, yo creo que digamos, dada la urgencia y la necesidad de la crisis histórica por propios y ajenos, que realmente la estamos pasando muy mal, es necesario que se le otorgue esto, Javier. ¿Cuánto va a durar? No te hagas problema que la mecha va a ser corta. Hay problemas que son de orden cotidiano. Vos dijiste, si no hay paritario, no hay aumento de sueldo, no te hagas problema que en marzo cuánto van a pagar el pasaje acá en Buenos Aires. Ese va a ser, ese va a ser el problema. Sí. A ver, hay libertad, vos claramente dijiste, mira, las obras sociales son competitivas porque la prepago aumentaron 30. Sí, 30 más, más casi otro 30. La de mi mujer 50 más 30. ¿El boleto de colectivo? Sí. Bueno, boleto colectivo. Por eso digo, me parece que hay una distorsión con respecto a lo que pasa en la calle. Sí. A ver, si vos me querés convencer de que Milei hizo este decreto, yo te digo no. ¿Por qué? Porque Milei empezó con nosotros, los que somos panelistas o columnistas de televisión. Sí, yo también lo recuerdo. Yo soy viejo y tal vez en esta mesa el más viejo, y uno más o menos habló. No cabe duda que sos el más viejo de la mesa. A ver, y convivió con él, y comió con él, y charló con él, y es un tipo, si hay algo que tiene, que yo tengo la certeza, que no roba. Todo lo que están alrededor de él, no puedo decir lo mismo. A ver, Bausili, presidente del Banco Central, estaba procesado. Lo desprocesaron en la Cámara Federal. ¿Sabés quién era el defensor? Mariano Cuño Libarona. No tengo nada con el abogado, es amigo, tal vez uno de los mejores penalistas de la Argentina, tal vez. ¿Y quién conoce el sistema penal? Después todos los demás están salpicados por la historia. Con lo cual, la vocación democrática hay que evidenciarla, hay que mostrarla. La política significa, ¿sabes qué? Hablar, consensuar y no gobernar por decreto como pretende el presidente. Acá hay 2 cuestiones, si me permitís agregar. Si ustedes realmente piensan que las obras sociales son competitivas, ¿por qué tienen que obligar a los trabajadores a que estén ahí y que no puedan elegir otra? Y si tan malas piensan que son las prepagas, ¿por qué no pueden elegir? Congreso. Yo creo que los trabajadores tienen que poder elegir cuál es la obra social o la prepaga que tienen que utilizar. ¿Está vigente la ley 2744? O sea, eso es muy importante, poder, digamos, claro, flexibilizarlo. Lo que ellos plantean, y me parece, a ver, al ser todos abogados hay una cuestión lógica donde... Hay una desproporción, está solo y no es abogado, pero aparte nosotros naturalmente defendemos la institucionalidad y el respeto de la Constitución. Entonces, justamente, que se hagan las reformas legislativas, a ver, desde, si se quiere, lo ideológico, cuando por ejemplo se modificó o se hizo la última ley de riesgo de trabajo, no me gustaba. Ahora, como decreto de Macri era inconstitucional, como ley no me gusta, pero está aprobada por ley, respetando los mecanismos constitucionales, y bueno, ahí es ajo y agua, ¿sí? Pero me parece que ahí está la cuestión. Digo, no se puede defender la libertad, ¿sí?, atentando
contra el orden constitucional. Me parece que ese es el tema. Es que yo creo que la situación laboral que tiene la Argentina, que no genera empleo genuino desde el año 2011, donde, digamos, es imposible despedir, por ende imposible contratar, y donde absolutamente todo está mal, y realmente en la Argentina contratar es inviable, hay una necesidad, hay una urgencia para empezar a aplicar este tipo de medidas. Y la realidad es que con los pocos diputados que tenemos y la poca voluntad democrática que hay por parte de la oposición, es muy evidente que nos van a seguir poniendo trabas. Pero justamente y recién un poco mencionaban, ese es el sistema democrático. Y un poco también recién mencionaban la cuestión de la democracia y la vocación democrática. En los sindicatos, hace 20, 30, 40 años, que están las mismas caras tomando decisiones. Hay algo que justamente no entiende democracia, son los sindicatos. Se someten a o sea, elección cada 4 años. son siempre los Moyanos, son siempre los Daeres, son siempre los mismos, y realmente hay un problema ahí. Y son personas, o sea, hablan también, ¿no?, de porque este gobierno beneficia a los empresarios o a los multimillonarios. Los verdaderos millonarios de la Argentina son los sindicalistas, que realmente ellos no defienden a los trabajadores. Nadie me puede explicar por qué en la peor crisis de la historia de nuestro país, dicho por propios y ajenos, que fue el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo cuando la profundizó Sergio Massa, no hubo ningún paro, porque pareciera que para muchos sindicalistas la crisis empezó el 10 de diciembre y no es así. Disculpame que te voy a tutear, porque sos joven. ¿Quién te habla? Plena pandemia crónica. Sí. Pico de popularidad de Alberto Fernández. ¿Sabes qué dije en crónica? Alberto Fernández nos está engañando. Sí. Después se lo copiaron, después se lo apropiaron todos. Justo es el digo, no es el mejor lugar para plantear eso, porque una de las primeras marchas que tuvo el gobierno de Alberto Fernández la hicimos, los abogados la encabecé yo. Yo me refiero de los paros. No se hizo ningún paro en la Argentina, en el gobierno de Alberto Fernández. Eso es lo que no, yo eso está clarísimo. El silencio sindical está clarísimo y yo coincido en que la falta de renovación en los sindicatos, por ahí no es una cuestión porque a veces no es que la ley esté mal, es que la aplicación no tiene el debido control, entonces lo que no es transparente es cómo se dan las elecciones en los sindicatos. Pero la realidad es que desde lo formal la elección se produce. Claro. Bueno, también podríamos decir que en Venezuela hay elecciones, ¿no? O sea, hay elecciones. Bueno, fíjate, está bien, pero otras que realmente haya democracia y que realmente se respete la voluntad popular, porque a veces disfrazan cosas que no son. ¿Conocés Venezuela? Mira, hablando de institucionalidad, vos fíjate que hay un punto muy, muy importante que esto lo hubiese favorecido al gobierno de Milei. El tema de la reforma laboral, el tema de la eliminación de la multa prevista para los casos de los trabajadores que no estén debidamente registrados. Lo sacó por DNU. Si Javier Milei llevaba un proyecto de ley, todos casi por unanimidad iban a querer aprobar ese, porque realmente esas multas ya son inaplicables. Pero ¿qué pasó? Lo metió en el proyecto, no solamente en el proyecto de ley, sino también en el DNU. Ahí vos tenés una falta a veces o una contradicción del mismo Milei, porque él habla sobre las libertades, habla desde la institucionalidad, pero lo que quiere hacer, por lo menos se deduce de los decretos y de las resoluciones judiciales que están saliendo en contra, de que todo lo quiere hacer por medio de decretos, y no se puede gobernar por decreto en la Argentina. Sí, pero yo creo que este tema ya lo hablamos y lo votamos. A mí me parece que hay una cosa que indudablemente Milei supo hacer mejor que todos los demás, que es comunicar y, si se quiere, como le decían antes respecto de Cristina, la construcción del relato. Totalmente. ¿Sí? La pregunta es, hay un momento en el que el relato no camina más, ¿sí? Que es, como por ejemplo en el gobierno, no el de Alberto Fernández, sino el anterior, cuando se hablaba de la pesada herencia, hasta mitad del mandato funcionó. Por alguna razón casi mágica, te diría a partir del 2017, no funcionó más. ¿Cuánto tiempo pensás que le va a llevar a Milei que empiece a dar resultados y que se reactive la economía según su plan de gobierno? Bueno, en el 2017 a Juntos por el Cambio le había ido muy bien en las elecciones legislativas, de hecho creo que les había ganado. Después sí, en 2018 cuando se profundizó la crisis, creo que ahí hubo una caída de imagen importante. Pero bueno, nosotros fuimos muy claros que en el aspecto inflacionario, que creo que es la preocupación principal de todos los argentinos, porque eso es digamos, lo que causa directamente pobreza, tiene un rezago de 18 a 24 meses.
que eso es heredado y pasa en todos los gobiernos. Entonces ahí ya tenés un parámetro de que nosotros tenemos el enorme desafío de apaciguarlo, pero que lamentablemente vas a tener durante esa etapa índices elevados. Entonces es muy importante ahora hacer bien para que a partir de mediados 2025 o comienzo de 2026 esto pare y en el mientras tanto poder apaciguarlo. Así que yo creo que antes de las elecciones esto va a mejorar radicalmente con lo que sería la parte inflacionaria. Muy bien. Esto es una cortita, esto es información. Cortita y al pie. Gente del campo. Sí. El dólar no les sirve. No van a liquidar. Están esperando a abril a ver si liquidan las exportaciones. No les sirve, este dólar no les sirve. Veremos. Nos tenemos que ir a una pausa y enseguida volvemos. No se vayan. Estamos ahora con Mario Canalliro, él es concejal de Florencio Varela por el PRO. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Estuviste trabajando hoy? Y sí, fuimos a la mañana al consejo, estuvimos trabajando un poquitito, organizando proyectos para lo que viene del año y después corriendo para acá porque hay un trecho de Varela acá. ¿Pudiste llegar bien, sin problema? Sin ningún tipo de problema. Bueno. 1h10, 1h20 estuve acá. ¿Se nota la mano de Bullrich? Sí, se nota. Contento. Yo contento. Bien, muy bien. Contame un poquito qué fue lo que te motivó a empezar a militar en política en Florencio Varela. Yo soy médico. Sí. Hace 36 años me recibí en el 86 y el trabajo social siempre estuvo presente en mi labor profesional. Y más que nada en los centros de salud, en los barrios, metido en los barrios más humildes de Varela, viendo crecer los barrios. ¿Seguís trabajando como médico? Sí, nunca dejé, es mi cable a tierra, como digo, es mi esencia. Entonces, ese trabajo social te obliga, o por lo menos yo me obligaba en los barrios a estar con la gente, y eso de alguna manera fue generando ese gen de la política, de la relación humana. Y bueno, después, entendiendo que los grandes cambios que se pueden lograr para el beneficio de la comunidad no se logra con acciones individuales y la atención individual, hizo que me fuera involucrando en la política y desde el año 91, 92, trabajando desde lo profesional en la medicina y también haciendo incursión en política. Hasta en esa época el PRO no existía. No, es más, yo estoy en política, vuelvo a repetir, en 91, 92 y asumiendo roles de gestión desde fines del 93, o sea que tengo dentro de la trayectoria política no solo la política militante, sino la de gestión pública también. ¿Cómo ves la gestión de Kicillof en la provincia? Muy mala, por eso es que lamentablemente el futuro que yo estoy viendo en la provincia de Buenos Aires es muy tétrico. Yo vengo de la salud, vengo de la atención primaria especialmente, y lo que veo es un abandono total de lo que es la salud pública. O sea, vos vas a los hospitales, se habla de inauguraciones, se habla de centros de salud, y por ahí ves los centros de salud que carecen de médicos, carecen de insumos, carecen de todos los recursos y la accesibilidad para que la gente pueda resolver sus problemas de salud. Entonces yo no puedo definir esa gestión como buena. Para mí es mala a muy mala, y máxime ya no es la primera gestión, ya transcurrió una gestión completa. O sea, tuvo tiempo para agarrar y remediar y tuvo tiempo para hacer una gestión diferente en salud. Y lamentablemente no la veo. Bien. ¿Y cómo ves este inicio de Milei, estos 45 días más o menos que lleva de gobierno? Yo lo veo con esperanza. Lo veo con esperanza y con total sinceridad. Argentina se acostumbró en los últimos 4 o 5 décadas a vivir de prestado, vivir con la tarjeta de crédito. Llegó el momento de pagar. O sea, nos acostumbramos tanto a vivir de prestado que cuando nos obligan de alguna manera a cumplir con nuestras obligaciones nos cuesta. Y lo digo también con dolor, porque en el 2015 a mí me tocó, digamos, sufrir como todos los argentinos el cimbronazo del sinceramiento tarifario con el gobierno de Macri. Todo lo pasamos. ¿Sí? Y después de haber sufrido ese cimbronazo tarifario, el cambio de gobierno del 19 hace que todo lo que hicimos se perdió. Ahora estamos ahí de comenzar a pagar nuevamente las tarifas que de alguna manera se ajustan al mercado, como se dice habitualmente. O sea, los subsidios
los vamos a tener que pagar nosotros como Doctor, corresponde. estamos hablando de boletas de gas para invierno de 90.000 pesos por un grupo familiar, cuando un salario de un jubilado son 155.000 pesos. Claro, eso es justamente lo que iba a preguntarle. Perdón, me metí en está perfecto, por un lado, esto de decir, bueno, vivir que con se lo de eliminen uno. los subsidios y que digamos, se pague lo que se tiene que pagar. Ahora, lo que pareciera que no se adecúa en esto son los sueldos, ¿sí? Así Porque es. si el ingreso de la gente no se adecúa también a esta libertad de mercado, bueno, hay un punto donde va a empezar a generar una morosidad tremenda en gente que no va a poder, no porque no quiera, sino porque no van a puede. tener recursos. Es ¿sí? que lamentablemente los que tratamos de estar al día con todos los impuestos y seguir trabajando y estar en blanco, como se dice habitualmente, se hace difícil e imposible en nuestro país. La carga impositiva es tan grande y los costos son tan altos que resulta muy difícil. Y como decía el doctor con el tema de los jubilados, es una situación crítica. Lo que hay que hacer es cambiar el tema subsidio, no un subsidio, digamos, abierto como fue, irracional, sino segmentarlo y diferenciar claramente. No se puede seguir subsidiando al transporte público para que se enriquezcan los empresarios. Hay que subsidiar al usuario, hay que subsidiar la SUBE. No despilfarremos la plata y castiguemos a los del interior, por ejemplo. ¿Por qué no luchamos o por qué los que hoy estuvieron en la plaza no luchan por el boleto colectivo de la gente del interior, que está en una total y absoluta desigualdad con nosotros? O sea, ¿por qué los subsidios? Bueno, tienen una realidad también diferente. Hay diferente. mucha gente en el interior. Digo, el AMBA tiene la particularidad de que hay mucha gente que se toma 2 transportes y algunos hasta 3 transportes. 4 inclusive. Hoy escuché 4. Bueno, pero eso ya es fuera de lo común. Pero 2 o 3 es algo bastante común y me parece lógica esta medida que oportunamente se tomó, por la cual cuando uno hacía un recorrido en, no me acuerdo cómo era el rango, pero si son menos de 3 horas, pero iba bajando la tarifa justamente porque era evidente que uno se iba trasladando, iba tomando un transporte tras otro, ¿sí? Y esto obedece a las grandes distancias que hay que recorrer para ir a trabajar, que no la tienen en otros lugares donde por ahí, porque el tránsito es otro, te podés mover en bicicleta, te podés mover en una moto o en un scooter sin inconvenientes, sin que sea... O sea, en los pueblos o en las ciudades pequeñas es muy común que la gente se mueva en scooter. ¿Por qué? Porque no implica el riesgo que implica en una ciudad donde el riesgo de un accidente es muchísimo mayor, ¿sí? Entonces, siempre la equidad está basada en eso, en atender a situaciones que no son iguales y tratar de igualar las condiciones para unos y otros. Entonces, me parece que, por ejemplo, en el AMBA es lógico que haya subsidio al transporte, me parece que en el sur es lógico que haya subsidio, digamos, del gas o de las distintas formas de calefaccionarse, sea eléctrico, sea la electricidad, del gas, y así, me parece que tenemos distintas realidades. Es un país muy grande y atendiendo a las distintas realidades son las formas de justamente fomentar o favorecer el crecimiento económico. Así es. Diste una palabra que yo creo que es lo que nos tiene que centrar, que es la equidad. O sea, ayudar más al que más lo necesita, ¿no es cierto? Sí. Y eso es donde tiene este gobierno que ser criterioso. Sí. O sea, tenemos que utilizar muy bien los pocos fondos que tenemos, porque la verdad es que estamos empobrecidos, eso es indiscutible. Entonces, si seguimos de alguna manera generando... Por ejemplo, vamos al subsidio de transporte, ¿no? O sea, podemos hablar de un montón, pero vamos al subsidio de transporte. Yo creo que si subsidiamos a aquel que lo utiliza y a través de la SUBE tenemos la trazabilidad histórica de cada usuario, no es tan difícil ayudar, no es tan difícil subsidiar al usuario. Yo creo que ahí es donde tiene que ir. Lo que me preocupó en este DNU y en lo que salió de la ley bases es que no se habla de esa parte. Eso es lo único que me tiene hasta hoy intranquilo, porque no sé cómo va a venir, pero que hay que ayudarlos es indiscutible. Que hay que ayudar a los jubilados para que puedan tener luz y gas es indiscutible. Pero no tiene que ser para todos igual, tiene que ser segmentado y tiene que ser
equitativo. Diste en la palabra, que nosotros los médicos somos muy, usamos mucho esa palabra. Sí, la equidad, ¿no? O sea, tenemos que prestarle más atención a aquel que más lo necesita. Seguro que sí. Mario, ¿vos creés que estas medidas del gobierno van a favorecer qué es lo que estás viendo con respecto a la zona donde vos sos de la provincia de Buenos Aires, Sí, que señor, es provincia Varela, ¿no? Conurbano Sur. ¿Creés que, cómo ves vos el panorama a partir de este DNU, este proyecto de ley OMNI, donde se están tratando un montón de medidas y más que nada a las personas que son de menores recursos? ¿Crees que va a haber una mejora? ¿Qué es lo que estás viendo vos en el conurbano, eso en la zona que estás viviendo? Bien, yo le veo algo positivo ya de entrada, y es que los legisladores estén trabajando en enero. Ya es un logro excepcional, porque realmente logró, yo creo que el DNU y la ley base logró un efecto desde el punto de vista político que es importante. Que aquellos que están, aquellos servidores públicos, como son nuestros legisladores, estén trabajando en enero, ya es importante. Y hablando de temas que son importantes y que debiéramos haber hecho antes. O sea, muchos de los temas que hoy se están discutiendo no aparecieron ahora en diciembre, enero. Diciembre 23, enero 24. Siempre estuvieron en la discusión. El mecanismo electoral, el tema de las pasos, la boleta única en papel, todo eso ya estaba en discusión, no se le dio importancia. Bueno, ahora lo tienen todos juntos, muchachos, pónganse a estudiar, pónganse a trabajar. Recuerdo, Seguro que sí. Vuelvo con lo mismo, recuerdo, con los superpoderes, Milei no necesita más del Congreso. Seguro que no. José Luis, hay algo que te quiero preguntar. Está claro que ha sido muy eficaz el protocolo antipiquetes. Ahora, ¿es constitucional? ¿Es legal? En mi opinión, no. Identificar gente por la cara. Los tribunales se han pronunciado con respecto a eso. El Colegio de Abogados se pronunció con respecto a eso. Es inconstitucional, por donde lo mires. A ver, que hay que atender la seguridad, hay que atenderla, y hay que atenderla de hace mucho tiempo. Sí, está claro que de los dos reclamos que hacía la gente cuando llegó la hora de votar, uno era la economía y el otro era la seguridad. A ver, el doctor viene del sur profundo, yo vengo del oeste, yo vengo ya de la Matanza del Fondo. Tengo la suerte que hoy, grande, soy abogado, soy un tipo conocido, soy un tipo respetado en lo que hago, pero en algún momento vine allá de los kilómetros del fondo, tenía barba de 2 días y no tenía unas zapatillas caras como las que tengo hoy, y me paraban por la cara. Eso es ilegal, es inconstitucional. A ver, para demostrar autoridad hay canales legales para demostrar la autoridad, no por capricho. A ver, hay que establecer cuál es el mecanismo por el cual el Estado ejerce el control sobre sus ciudadanos, pero simplemente lo que hay es una puja política para, hablando en criollo, para demostrar quién la tiene más larga, si los sindicalistas o la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad ya estuvo en este cargo. En mi opinión, no fue buena la gestión que tuvo, fue pésima. Y te voy a dar un ejemplo para demostrarte esto. Sacaron al jefe de policía de la ciudad con una denuncia falsa, Pedro Potocar, por una operación de inteligencia que hizo el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Con lo cual, te estoy diciendo de que queremos arreglar seguridad, tiene que sentarse los 3 niveles, el municipal, el provincial y el nacional. Y acordate lo que yo te digo, Rosario es una cuestión de tiempo hasta que maten un político. Mi columna del fin de semana en Infoveloz habló de eso. Es una cuestión de tiempo. Un momento que un grupo de mafiosos te dicen, sabemos dónde van tus hijos a la escuela, y el gobernador sacó a su familia de la provincia, es porque tiene miedo. Cuidado que esto no sabemos dónde termina. Los grupos de malvivientes tienen plata y tienen poder, con lo cual es imposible controlarlos. ¿Cómo está Varela con el tema de los narcos? Eso es lo que me preocupa. Trajo a colación Rosario, y es una de las batallas y uno de los compromisos que había asumido. Yo fui precandidato de Patricia Bullrich a intendente en Varela, y uno de los compromisos era esto, poner orden. O sea, no sé lo de la injusticia, yo no soy abogado, así que no voy a discutir esa cuestión, pero sí es necesario entender que nuestro país necesita orden. Acá en nuestro país se le perdió el respeto y el miedo a las autoridades. Lamentablemente se le perdió absolutamente el miedo y el respeto. Y a la autoridad se le respeta y se le teme a la ley. Porque si vos haces una macana, la tenés que pagar. Pero acá, lamentablemente, la puerta giratoria ha hecho que se le pierda el respeto. A ver, hay cuestiones que, ¿por qué tanta reincidencia? ¿Por qué tanta repitencia por parte de los delincuentes? Porque falla el sistema judicial.
Entonces, si en este momento la Argentina no tiene plata, no sé dónde tiene que ser, cómo tienen que hacerlo, saquen plata donde sea. Tienen que hacer cárceles, hagan cárceles. ¿Quieren bajar la edad de imputabilidad? Bájenla a la 10, bájenla hasta donde quieran bajarla, no hay problema, pero hay compromisos internacionales que el país tiene que respetar, con lo cual hay que empezar a discutir la matriz jurídica. Los abogados somos complicados porque siempre estamos buscando cuál es el sustento legal. Luego, como decimos, buscándole algo, dale. Sí, Doc, te hago una pregunta, porque se está manejando un posible proyecto con una nueva figura penal de la reiteración, que no es lo mismo que la reincidencia, hablando en términos de seguridad. ¿Qué opinión tenés vos? A ver, te habla un abogado viejo y solamente penalista. Sí. Entonces, el tiempo siempre opera en favor del delincuente, siempre. Con lo cual, si vos tirás el proceso, nunca tiene sentencia firme el delincuente. Bien. Entonces, con lo cual, hasta que tenga una reincidencia, y si tiene una reincidencia no tiene beneficio cuando va preso. Pero la reiterancia tiene un hecho, tiene dos, el segundo hecho que vos cometés queda preso. Es lo que está promoviendo, vamos a decirle a la sociedad, el gobierno a través de una nueva figura, que todavía no está vigente, pero que la que quieren impulsar. Es un proyecto de ley, tiene que pasar por diputados, pero por senador. Tiene que ver con las medidas aparte de seguridad. es una forma de reconocer la inoperancia que tiene nuestro sistema judicial, porque en realidad, si la justicia fuera rápida, la reincidencia funcionaría perfecto. Totalmente. Y hablando de temas de inseguridad, tengo que presentar este informe sobre el caso de UMA, que lamentable. Te estamos mostrando la imagen del hombre que disparó y mató a la nena de 9 años en una salidera allí en Lomas de Zamora. Este es el asesino de UMA, arma en mano, instantes antes de disparar. Ahí le vemos la mano, mano izquierda, el arma. Ese es el momento en que intenta abordar a Eduardo Aguilera. Es un matrimonio de policías. Bueno, habían decidido salir sin el arma y sacaron el auto. Inmediatamente Eduardo, ve que le están apuntando al auto con un arma y entonces acelera. Y en el momento que acelera, estos asesinos bárbaros, en vez de, dejar que el auto se vaya, empiezan a tirar. Bueno, lamentablemente llegó al hospital Churruca y hicieron una operación que dijeron que iba a demorar 4 horas y no aguantó, después me explicó el director del hospital que tenía una herida insalvable. Bueno, un hecho lamentable de los muchísimos de inseguridad que se dan en la provincia. Mario, ¿en qué situación está esta causa? Bien, Juan Pablo, lamentablemente hay que decir que por ahora las últimas novedades son que hay una sola persona que está detenida y se le está imputando el homicidio, en este caso de la nenita, esta UMA Aguilera, que fue asesinada con 2 disparos. Sí, recordemos que esto ocurrió el día lunes, en circunstancias que la nenita, junto con su papá y su mamá, salían de la casa y de repente apareció un automóvil Toyota marca Corolla, donde viajaban 4 ocupantes, 4 delincuentes, vamos a decir con todas las letras, y que al momento de que bajaron del vehículo, lo que hicieron es interceptar a este forcado donde salía el papá de UMA, y el papá, integrante de la policía, se dio cuenta de esta situación, lo que hizo es evadirlo. Al momento que los evade, sale, lo disparan, ¿sí? Por el momento, la policía lo que tiene hasta esta última hora es una sola persona detenida, ¿sí? Se le está acusando del delito de homicidios, crímenes causa, ¿sí? Se están buscando... Eso es perpetua. Eso es perpetua, correcto, doctor. Es así. Se están buscando otras 3 personas, ¿sí? Todos son mayores de edad. Hay que decir que todos tienen antecedentes penales, Juan Pablo, ¿sí? Todos tienen por robo, hurto, abuso de arma, todos con antecedentes, ¿sí? Ahora, ¿cómo llega la policía? Esto es un dato muy importante. A ver, acá el caso generó tanta conmoción que no solamente el municipio aportó las cámaras, sino también las personas que viven en la zona, los particulares, aportaron distintas imágenes que lo que hizo la policía, en conjunto la policía de la provincia con la policía federal, cruzó toda esa información con el RENAPER, hicieron cotejo de imágenes
y pudieron dar con las identidades. Exactamente, con las identidades. Por ahora no se pueden revelar las identidades porque, bueno, están siendo buscados, aunque uno sí ya está identificado, el que se encuentra detenido, que se llama Patricio García, que es un joven de 22 años y mirá vos, tenía antecedente de robo agravado y tenía otra causa por robo poblado y en banda. Es decir, que ahora, ¿y por qué ese muchacho no estaba en cana? Exacto. Lo que yo te digo, como no están vigentes, no están presentes. A ver, el que tiene que hacer este trabajo es el fiscal. No le voy a dar letra al fiscal, yo trabajo de abogado, en general defensor. A ver, el fiscal tiene que hacer, este tipo tiene una causa acá y tiene una causa acá. Una por robo, otro por tentativa de robo. ¿El hombre qué hace? No trabaja ni se cuida en casa. Claro, por eso tienen que pedir la prisión preventiva de una. Claro, pero si cuando quieren te dejan preso por cualquier cosa. Uno lleva muchos años en el derecho penal y sabe que cuando quieren te ayudan y cuando no quieren no te ayudan. Me parece que esa tutela que dicen, mira, no hay lugar, lo dejamos afuera. Me parece que hay personajes que son peligrosos. Hay un cóctel, doctor, usted es médico, usted sabe que la droga, la sociedad moderna perdió la batalla contra la droga. ¿Por qué se droga a la gente? ¿Por qué se droga a la gente? Y porque no puede con la vida. Y es complicado ser joven, es complicado ser grande y es complicado ser viejo. Por eso la gente necesita, cuando es más joven necesita, y cuando es más viejo necesita ansiolítico. O se droga de joven o toma ansiolítico de viejo. Este es otro problema, otro debate, no problema del derecho. Pero, si en una sociedad que la mitad o más de la mitad de los chicos come desalteado, vos te asustás con estos índices. Estos chicos, estos sujetos, tienen causa de menores también. Sí, tal cual. Donde los padres nos hacen responsables de los hijos. Bueno, ahí falló la prevención del Estado. No, está bien, pero independientemente de eso, yo te puedo asegurar que de 10, 8 presos varones no saben quién es el padre, no tienen trato con el padre varón. Bueno, pero ahí tiene que estar el Estado, si los padres está bien, pero entonces tenemos que reformular el sistema. Sí, estoy de acuerdo, hay que reformarlo. Eso. Mientras no se cambie el régimen de minoridad, hay una cuestión donde justamente se borran los antecedentes de que son chicos. Una cosa es que no caigan en cana, pero ahora los antecedentes no deberían quedar. Obvio. Hay un tema el abogado que te va a decir, lo está estigmatizando, el abogado le va a decir al fiscal, lo está estigmatizando, pero uno más o menos, me ha tocado actuar como abogado de familiares de víctimas que le matan a un hijo, no voy a decir, pero flaco, vos sabías que de menor tenía ruido el hombre, porque uno más o menos empieza a averiguar que tenía y tiene ingresos desde los 14 años. ¿Sabes qué pasa, doctor? Que la Convención de los Derechos de los Niños te lo prohíbe. Por eso te dije antes. Imagínate que si el Estado argentino, en este caso a través de la Fuerza de Seguridad, publica los antecedentes. Yo estoy dando antecedentes de mayores. Hay antecedentes menores, pero no se pueden acceder ni se pueden publicar. Vos imaginate si eso se publica. Ahí incluiría en responsabilidad internacional del Estado argentino. Por eso es peligroso el tema de los menores, porque justamente el Estado ratificó a mí me duele, no es personal, doctor, simplemente es... Sí, clarito. ¿Por qué te lo digo, doctor? Hay muerto de primera y hay muerto de segunda. La ministra de Seguridad y la vicepresidenta fueron al velorio de Deuma porque la hija de un custodio de Bullrich. Pero si era la chiquita de Virrey del Pino que le pegaron un tiro en el pecho no fue porque era negrita, una peruana. Exacto. Este es el tema. Pero dejémosla, Mario. Yo creo que ahí la gran cuestión es, yo lo puse, no importa la hija de quién sea. Uma es culpa de lo que algo hicimos mal o no hicimos. O sea, en esta nos tenemos que hacer cargo y nosotros que hacemos política nos tenemos que hacer cargo, porque la legislación la tienen que ayornar los legisladores junto con el Poder Judicial. Y los jueces la tienen que aplicar con un criterio lógico. Y si fallan, como pasó con el tema Lucio, juicio político y ver si la jueza que liberó, digamos, el tema de la entrega de Lucio estuvo adecuado o no, ajustado a derecho, parece que sí. Recordemos en el caso Lucio, lo que había pasado era que tenía informes desfavorables, la madre había abandonado al chico y demás, tenía un montón, si se quiere, de información por la cual no debía... El padre también abandonó al chico. Por eso, pero una cosa es que no se la den al padre, otra cosa es que se la den a la madre cuando también lo había abandonado. ¿Qué pasó? El chico molestaba en todos lados. La familia que lo tenía, que eran los tíos, le molestaba. Pero tenías a la tía que sí se había hecho cargo y que sí se ocupaba. Un día dijo, no, pótenla más porque no tenía plata, porque también hay que ver esto, hay que mantener la boca más que mantener. Como médico me pasó a asistir, me tocó asistir alguna vez a alguna familia ahí en Varela donde se le entregó
digamos, el nene, la custodia, el cuidado de la nena a una madre que sabían perfectamente que seguía consumiendo, nunca había modificado sus hábitos. O sea, hay cuestiones que tenemos que ir estudiando y analizando si realmente nos importan los pibes. Me parece que no lo estamos haciendo. O sea, yo creo que nos tenemos que ocupar en serio, sin violar los derechos del pibe, pero también teniendo en cuenta, no puede ser que pasó ahora en la provincia de Buenos Aires, que se fugan de un instituto de menores los pibes encausados. O sea, hay algo que estamos haciendo mal y muy grave. En Varela tenemos casos sin resolver. Hay chicas muertas a la salida de un boliche de una balacera que todavía está sin aclarar, 2 desaparecidos, de los cuales uno aparece calcinado y el otro sigue desaparecido. O sea, hay cuestiones donde la justicia va a tener que trabajar en serio, y yo creo que excede a un gobierno. Yo creo que es una falla de décadas. Bien. De varios gobiernos. Bueno, tuvimos un programa muy movido y se pasó volando. Nos tenemos que ir, nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.